Quisiera pedirles por favor que abran sus Biblias en Filipenses capítulo 4 y leamos los versículos 8 y 9. Filipenses capítulo 4, 8 y 9. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. En los últimos estudios que hemos tenido en esta epístola del apóstol Pablo a los filipenses, nosotros hemos estado considerando algunos deberes que aparecen a partir del versículo 1 del capítulo 4. Dice el versículo 1 del capítulo 4, así que hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Y esta es una exhortación a la firmeza espiritual en contraste con la inestabilidad espiritual. Luego el versículo 2 dice, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Y era una exhortación a esta iglesia a la unidad en contraste y contraposición con la desunión en el cuerpo de Cristo. En el versículo 4, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Un mandato a manifestar un gozo continuo delante de Dios por causa del Señor, en contraste con aquella tristeza que abruma a los hombres por las circunstancias adversas que les rodean. El versículo 5, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, en contraste con la actitud de rudeza, la actitud de altercar el uno con el otro. El cristiano debe ser caracterizado por un espíritu de gentileza. Versículo 6, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Un llamado a la confianza en el Señor, a una vida entregada de oración, de fe, en contraste con una vida ansiosa y afanosa por la falta de fe en el Señor. Y aquí en los versículos 8 y 9 encontramos dos exhortaciones más. Una exhortación a la meditación y una exhortación a la práctica sana. Una exhortación a la meditación, a los pensamientos en lo agradable delante del Señor, en contraposición con los pensamientos incorrectos y pecaminosos en la presencia del Dios que todo lo ve. Y una exhortación a la práctica sana, en contraste con la práctica de la vida del pueblo que a nosotros nos rodea, del mundo que está a nuestro alrededor. Y nosotros veremos pues estas dos exhortaciones, estos dos deberes de los versículos 8 y 9, y los hemos titulado en esto, el versículo 8 como en esto meditad, y el versículo 9 en esto haced, esto practicad. Y podemos por eso nosotros resumir el título de nuestro sermón llamándolo en esto pensad, en esto haced. Lo que debemos pensar, lo que debemos practicar. Versículo 8. En primer lugar veamos, en esto meditad, en esto pensad. Dice el texto, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto meditad. La Biblia de las Américas dice, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto meditad. El imperativo que Pablo utiliza en este texto, de la palabra logizomai, de donde viene nuestra palabra lógica, no se refiere exclusivamente a pensar y meditar y nada más,
sino que es una consideración con fines prácticos, una manera de pensar que lleva a la acción. Por eso la relación tan cercana que encontramos entre el versículo 9 y este versículo 8. Pero no hay dudas de que hay una actividad que aquí se menciona en nuestro pasaje que enfatiza una labor mental, la dedicación de la mente a una cosa. Lo que Pablo nos está pidiendo aquí no se logra independientemente de la labor mental. Incluye nuestra mente, hay algo que obedecer que incluye lo que debemos hacer con nuestros pensamientos. Es la palabra que se utiliza en varios textos de las Escrituras, Marcos 11:31. Entonces ellos discutían entre sí, diciendo, si decimos del cielo dirá, ¿por qué pues no le creíste? Pero ellos entonces discutían entre sí, era una deliberación. Romanos 6:11. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Consideraos, una actividad mental. 8:18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestar. Ese tengo por cierto, yo lo he contado, lo he meditado. Primera a los Corintios 13:11. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Esta es nuestra palabra, y estas son algunas muestras para poder tener una idea del significado de la palabra que se utiliza en nuestro pasaje. De manera que si en algo el mandamiento o este deber es claro, y es que nos ordena ponderar, considerar, evaluar, detenernos a pensar en las cosas que el pasaje nos describe. La mente debe estar enfocada en estas cosas. Y la ilustración con la que yo vislumbro esto es con un lente de una cámara. Con el lente de una cámara uno tiene la capacidad, con algunos lentes, de enfocar ciertas cosas y otras no. Cuando uno enfoca cierto elemento que está a cierta distancia, los demás elementos quedan a un nivel borroso. La cámara está concentrada en eso que está enfocando. Eso es lo que queremos que salga bien en la foto. Eso tiene su técnica en fotografía. Nuestros ojos están hechos de la misma forma. Una de las cosas que me maravillan de los ojos es cómo uno puede estar mirando a algo que queda exactamente a centímetros de nuestros ojos, o algo que queda a varios metros de nuestros ojos, sin mirar, cambiar la posición de la cara, sin hacer ningún tipo de esfuerzo, tan solo concentrándonos en lo que queremos ver. Yo puedo mirar algo que está aquí a la distancia de mi mano, o algo que está a varios metros de distancia. ¿Cómo? Enfocando una cosa o la otra. Y no veo las dos cosas al mismo tiempo, sino que una se ve y la otra queda borrosa, o veo aquella y la otra queda borrosa. Una de las dos, porque nos enfocamos, nos concentramos en eso que queremos mirar. Algo así es lo que el texto nos está diciendo. Utilicen la cámara, el lente que ustedes tienen para enfocar esas cosas que se describen en el pasaje. Va a haber muchas cosas que mirar. El panorama tiene muchas cosas delante de nosotros. Ahora nosotros tenemos que saber enfocar qué cosa. Nosotros somos llamados, según este pasaje, a depositar nuestra mirada, nuestra mente en algunas cosas específicas. Y son cosas que tienen que ver con el cultivo de ciertas virtudes aún en nuestra propia vida. El dedicarnos a estas cosas, de mirar estas cosas, no implica que nosotros hemos obedecido el mandamiento. Por eso yo les exhortaba, les decía que eso es un mirar que involucra nuestra vida práctica. Nosotros debemos tener una meditación que va a influir nuestra vida, nuestro diario vivir. El observar las cosas que se enumeran en nuestro texto, en sí mismo, ya eso no es el cumplimiento del pasaje, sino que va aún más allá. Ver estas cosas para que tengan una influencia en nosotros mismos. ¿Y qué cosas deben ser el objeto de nuestra meditación o pensamiento especiales?
En sentido general, Pablo nos dice que debemos meditar en cualquier cosa en que haya virtud o algo digno de alabanza, algo digno de elogio. Y eso abarca muchas cosas. Pero él también nos da una lista específica de cosas a buscar con el lente de nuestra mente, con el fin de meditar en ellas. Él nos traza los límites dentro de los cuales se deben circunscribir nuestros pensamientos. Lo verdadero, lo digno, lo justo, lo puro, lo amable, lo honorable. En primer lugar, es nuestro deber meditar en todo lo que es verdadero. En todo lo que es verdadero. Son aquellas cosas desprovistas de falsedad y mentira. Las cosas sobre las que tenemos que enfocar el lente no son las engañosas, sino aquellas que son una expresión de la verdad. No hay dudas de que la palabra de Dios va a ser el objeto por excelencia para eso. Nosotros poner nuestra mente, pensar, meditar en la palabra de Dios. Las Escrituras cumplen con todas las virtudes que se mencionan en nuestro texto. Y no es, hermano, que nosotros no vamos a pensar en la mentira que dijo una persona, ni que nosotros no podamos aprender de aún de las cosas negativas que vemos. La Biblia misma nos da ejemplos de pecado para que nosotros los evitemos. La Biblia misma nos habla de aquello que es engañoso para nosotros poder cuidarnos a nosotros mismos. El asunto es que nosotros debemos, de manera consciente, dirigir nuestros pensamientos a aquellas cosas que son una expresión de la verdad. Hay un esfuerzo consciente de pensar en aquellas cosas que son una expresión de la verdad. Por ejemplo, el objeto de nuestra meditación, de aquella meditación cuyo fin es la práctica piadosa, no debe ser la manera en que los hombres logran las cosas en base a las mentiras y las hipocresías. Antes bien, nuestra atención debe estar puesta en el individuo que por decir la verdad está dispuesto aún, incluso si fuera necesario, hasta perder su propio empleo. Si el decir la verdad le va a llevar a perder el empleo, pues es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Si nosotros vemos tal ejemplo, debemos poner nuestra mirada en estas cosas, pensarlo y meditarlo. Allí hay algo que aprender. Allí hay algo que aprender. Ahora, pero tú piensas que no te afectaría el tú estar pensando y conociendo todas aquellas formas y maneras que hay para hacer lo incorrecto. Muchas personas dicen y comentan y aún salen en los periódicos que son todas estas maneras de hacer bombas, de matar y de hacer cosas que las personas están viendo en las películas, que le está enseñando a muchos de los jóvenes de nuestra generación a hacer esas mismas cosas malas y repetirlas. Están pensando en esas cosas, están concentrados en esas cosas. ¿Creen ustedes que nosotros empezar a hablar, a pensar y concentrarnos en las cosas malas, las más diferentes maneras de nosotros hacer lo incorrecto, no nos va a afectar a nosotros? Tarde o temprano, esas cosas se van a infiltrar en nuestro sistema de ser, en nuestra forma de evaluar las cosas, y nos afectan. Y nos afectan. Por eso nosotros debemos poner nuestra mira en las cosas verdaderas. Mejor es el pobre que el mentiroso, dice Proverbios 19:22. Si es necesario perder el empleo, que sea necesario. Y nosotros debemos meditar cuando vemos esos ejemplos en carne y hueso delante de nosotros. Nuestro corazón se identifica, hermanos, muy fácilmente con el error y la falsedad. Muy fácilmente. Por eso no es bueno que hagamos que nuestras mentes siempre estén morando sobre el error, pensando en el error, debatiendo con el error continuamente. No es que no tenga su lugar, la Escritura denuncia el error, pero el estar continuamente en el error, lleva a nuestro corazón depravado y pecaminoso, que nos engaña continuamente a identificarse con ciertos elementos del error. No nos podemos durar, yo voy a durar 6 meses estudiando aquel error doctrinal. Pues hacer eso por una persona que no esté capacitada por Dios para hacerlo,
difícilmente le guarde de esa persona abrazar ciertos elementos de ese error. De ese error. Por eso la Biblia nos enseña a nosotros cuidarnos y alimentarnos con la verdad, no del error. Y nosotros vamos a combatir con la palabra de Dios. Esa espada es la que nos va a defender, no el error. No el error. Debemos pensar en lo verdadero, lo verdadero. Podemos estudiar la teoría de la evolución. Podemos estudiar las declaraciones de Arminio y las perspectivas que puede tener el dispensacionalismo, pero si nos codiamos demasiado con estas cosas, no será mucho tiempo después que podemos quedar afectados por el error, porque nuestro corazón naturalmente se identifica con el error. Si aún Adán y Eva en el huerto del Edén y sin pecado fueron afectados por el error que Satanás les propuso, debemos entonces poner a nuestra mente a pensar en la verdad. La verdad. Y si tuviéramos ojos espirituales para observar cómo corren los dardos del error del maligno a todo nuestro alrededor, andaríamos con la cabeza bajada, todas las flechas que están dirigidas a nosotros. Muchas flechas del error, continuamente, pasándonos por la cabeza. El maligno enviando sus dardos. Y tenemos que cuidarnos. Tenemos que tener cuidado en qué ponemos nuestra mente, a qué prestamos nosotros oído. No solamente es nuestro deber meditar en todo lo que es verdadero, también nuestro deber meditar en todo lo que es digno. En todo lo que es digno. Y otras versiones traducen esto como honesto, honorable. ¿No sabes en qué ocupar tu mente? Pablo dice, piensa en lo verdadero, piensa en lo honorable, lo que merece honra y respeto. ¿Qué cosas te inspiran a honra, a respeto? Pues en eso debes tú pensar. Nosotros tendemos a tratar de sentirnos los más relajados y cómodos posible. Naturalmente. Si en un momento queremos descansar, bueno, no tomamos un libro de cálculo para nosotros, déjame tomar una lectura ligera, voy a tomar un libro de cálculo para relajar la mente. No hacemos eso. Pues son cosas que tenderían a, ¿verdad?, a tensionarnos. Pues así vemos nosotros las cosas que nos inspiran respeto. Como algo que nosotros nos pone un freno, nos lleva a andar con precaución, que nos lleva a andar con cuidado. Pues esas cosas que nos inspiran ese respeto son las cosas en las que debemos pensar, dice el texto. Son esas cosas en las que debemos pensar. No son las frivolidades, ni lo bajo, ni lo indecoroso lo que debe ocupar nuestra mente. El mandamiento no prohíbe el reírnos, pero siendo que la vida cristiana es un asunto tan serio, los pensamientos serios y que nos inspiren respeto y sobriedad deben llenar nuestras mentes. Porque nuestro corazón tiende a pensar en las cosas frívolas, en las cosas ligeras, en las que nos sintamos tranquilos y en comodidad. Y si dejamos que nuestra mente corra lo que quisiera, iremos a lo cómico, iremos a lo ligero para relajarnos. El Señor quiere en cambio que nos concentremos en aquello que nos mueve a la seriedad y que nos lleve a vivir de una manera honrosa. Y quiero citar aquí las palabras del ministro Robert Johnston comentando sobre este pasaje. Muy interesante. Incluso da una de las descripciones de lo que es la vida que más me han gustado. Él dice lo siguiente: la frivolidad, la aversión de los hombres por naturaleza a la seriedad de pensamiento y sentimiento es uno de los obstáculos más grandes para el progreso del Evangelio. El cristiano ha sido capacitado por la gracia de Dios para vencer este impedimento. Él ha aprendido a tomar el mundo invisible dentro de sus cálculos y ve cuán serio es gastar la vida, y él dice, que es el tiempo en semilla para la cosecha de la eternidad. Siente también la majestuosidad de su posición en Cristo como un hijo de Dios, un ciudadano del cielo. Las bufonadas y la ligereza tonta de conducta son obviamente inadecuados completamente para alguien que abraza tales puntos de vista. Hermanos, noten la descripción de la vida que da este hombre. Ve cuán serio el cristiano es gastar la vida, que es el tiempo en semilla para la cosecha de la eternidad.
La vida es el tiempo en semilla. Es una semilla para algo más, para la eternidad. Y esas son las semillas que estamos poniendo. ¿Qué semillas estás tú poniendo? ¿Qué es lo que tú vas a cosechar? Dice, todo tiene que ver mucho con lo que tú pienses, a qué tú dedicas tu vida. ¿Son las frivolidades? ¿Cuánto tiempo tú dedicas a los pasatiempos, por ejemplo? Eso puede ser una señal de en qué tantas cosas serias tú piensas. Eso son los pasatiempos, el todo de tu vida no es pasatiempos, eso para pasar el tiempo. Incluso el término diversión es para divertirnos. Trata de alejar nuestra mente por un instante, de un tiempo, por alguna cosa, para luego tener la energía para seguir haciendo lo que debemos hacer. Pero nos distrae de algo en lo que debemos tener el foco. No es para quedarnos pensando en eso y concentrados solamente en eso y vivir para eso. Por eso es que debemos enseñar a nuestros hijos que la vida no es un juego, la vida no es un jugar, la vida es algo que debemos invertirla para lo que vamos a cosechar en la eternidad. Lo que estamos sembrando hoy, cosecharemos aún para la eternidad. Por eso, nuestra generación está huyendo despavoridamente de los pensamientos de las cosas serias. No pensamos en las cosas serias. No evaluamos las cosas de trascendencia e importancia. Y nosotros, padres, debemos tener el cuidado de no transmitir a nuestros hijos ese concepto por nuestra misma manera de vivir. ¿Qué es lo que estamos modelando para ellos? ¿Que la vida es una frivolidad o que la vida es algo serio? ¿Qué concepto tienen de nuestra vida? ¿Qué concepto tú les estás transmitiendo a ellos? Entonces es nuestro deber meditar en todo lo que es digno. En tercer lugar, es nuestro deber meditar en todo lo que es justo. Todo lo que es justo. Esto es pensar en aquellas cosas que están de acuerdo con la regla de justicia divina. Que mientras el mundo se ha llevado a pensar más sobre aquellas cosas que son una tergiversación de la justicia de Dios, que nosotros procuremos enfocar nuestras mentes sobre lo que agrada a Dios. Sobre lo que agrada a Dios. Es triste ver en nuestra generación cómo muchas veces se toman cosas que son en un sentido triviales en comparación con otras y las juzgan con severidad, con gran severidad, porque aquel hombre hizo esto, aquella mujer hizo aquello, y la ley los juzga severamente, cuando hay otras cosas de mucha mayor trascendencia que le pasan por alto, que ellos no tienen consideración sobre ellas, sobre todo si tienen que ver con cosas de Dios, sobre todo si tienen que ver con cosas de Dios, porque no le dan importancia. Ellos se han trazado la norma, el patrón por el cual las cosas deben ser juzgadas. Dice Dios, nosotros debemos pensar en lo que es justo, y en lo que es justo en el sentido de Dios. Lo que se acomoda, lo que está de acuerdo con Dios y su palabra. Los hombres se gozarán haciendo y pensando aquello que es impío, que es injusto, que es malvado, que es incorrecto. Pero el cristiano se deleitará en pensar en aquello que es conforme a la semejanza de la mente de Dios. Y hermanos, eso va a afectar muchas áreas de nuestra vida. Con lo que hacemos con nuestros ojos, con lo que hacemos con nuestra mente en muchas áreas de nuestra vida. En cosas que están en desacuerdo con la mente del Señor. Nosotros debemos tener el discernimiento para decir, eso no está de acuerdo. Y aun si lo presenciamos, y aun si lo vemos, dar una perspectiva correcta acerca de esas cosas. No es lo mismo tragarse una escena de una película, y no estoy hablando de algo abiertamente inmoral, pero no es lo mismo tragarse una escena de una película como si nada hubiera pasado, que hacer un comentario y analizar lo que ha pasado en esa parte con nuestros hijos. No es lo mismo, porque si no decimos nada, podríamos estar instruyendo a nuestros hijos a pasar por alto tales cosas también, cuando las vean en sus vidas diarias. Y no están llamados a eso. Si no, debemos hacer una evaluación correcta de esas cosas que son precisamente una injusticia cuando las comparamos con la palabra del Señor. En cuarto lugar, es nuestro deber meditar en todo lo que es puro. Es nuestro deber meditar en todo lo que es puro. Hermanos, no importa en qué ambiente tan pagano nos encontremos, esto debe ser verdad. Los filipenses se encontraban en un ambiente sumamente pagano.
Y nosotros pues, aunque la sociedad que nos rodea esté de arriba a abajo, llena de corrupción e impiedad, nosotros tenemos que pensar en lo que es puro. ¿Y en lo que es puro de qué? En aquello que está libre de sensualismo, de lo bajo, de lo grosero y de lo egoísta. ¿Y cómo se reduce el círculo de las cosas en las que debemos estar pensando cuando Dios nos dice que debemos pensar en aquello que es puro? ¿Cuánta impureza, hermanos, nos rodea por doquier? Para anunciar las cosas más triviales se necesita incluir la sensualidad. Por doquier, donde quiera que miremos. Por eso debemos pensar en que nuestros ojos fueron comprados con la sangre de Cristo. Que no debemos mirar la suciedad que el diablo y el mundo promueven como si tuviéramos libertad para eso. Y hermanos, esto no solo descarta toda pornografía, sino que también muchas cosas que ahora el mundo clasifica como normales en un mundo de anormalidades desde la perspectiva del Señor. Muchas cosas que no es solo pornografía quedan incluidas en esto de que es algo impuro o inmoral. Y debemos tener el discernimiento necesario para observar estas cosas. Carteles de anuncios que 40 años atrás hubieran sido un escándalo, hoy no son absolutamente nada. Cosas por las que había escándalos. Hermanos, cosas que escandalizaban hace 20, 30, 40 años atrás. Son cosas que hoy son un escándalo denunciar esas cosas. Hoy es un escándalo denunciar esas cosas que hoy son una barbaridad. Vivimos en esa generación. Vivimos en medio de esa generación. Y en medio de esa generación Dios nos dice, pensad en todo lo que es puro. No es fácil. Porque el mundo está llamando a todo lugar que pongamos nuestra vista, nuestra mirada, nuestro pensamiento en lo impuro, en lo incorrecto. Toma papel y lápiz. Observa la película, observa los anuncios, observa los carteles, observa los periódicos. Anota. Toma nota. Sé honesto delante de la presencia de Dios. Y apunta lo que tú piensas que es impuro desde la perspectiva del Señor. Y no veremos si verdaderamente se reduce el círculo de las cosas que nosotros podemos disfrutar con tranquilidad, de las que ven nuestros ojos. Si no se reduce el círculo de las cosas en las que nosotros podemos poner nuestros pensamientos con tranquilidad. Bienaventurados los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. Efesios capítulo 5, versículo 3. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, como conviene a santos, como conviene a santos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie se engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. ¿No habrá sido que empezaron a escuchar los hijos de Israel palabras vanas antes de ellos empezar a entregar a sus hijas para con los pueblos vecinos y viceversa? Empezaron a escuchar los consejos incorrectos. Dice, nadie se engañe, vendrán los engañadores, vendrán los que buscarán argumentos de la psicología moderna, de los expertos. Nadie se engañe, tengan cuidado porque el engaño vendrá. No seáis pues partícipes con ellos.
Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Debemos nosotros tener una actitud de pensamiento y de corazón a la luz de estas cosas para reaccionar, como Pablo está diciendo aquí. Si tu mente no está pensando en todo lo puro, cumplir con lo que Pablo dice aquí es imposible. Imposible. Porque ya tú estás acostumbrado, estás acomodado a esas cosas. Y no vas a actuar como un hijo de luz en medio de una generación que está en tinieblas. Es nuestro deber pensar y meditar en todo lo puro. Es nuestro deber meditar también en todo lo que es amable. Todo lo que es amable. Amable en el sentido no castellano de gentileza, sino algo digno de ser amado. Digno de ser amado. Dice el texto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, lo digno de ser amado. Como dice Johnston, es algo calculado a ganar amor. Es como lo que se habla de la sabiduría que es de lo alto en Santiago capítulo 3. Nosotros debemos amar la sabiduría de lo alto. Es una sabiduría amable. Debe ser digna de nuestro amor. El ver la sabiduría en sus manifestaciones es algo en lo que debemos pensar, porque es algo que debe ser amado. Nosotros ver la sabiduría de Dios y de los hombres manifestada y desplegada delante de nosotros, eso debe ser algo en lo que inclinemos nuestros pensamientos y mirarlo, observarlo, contemplarlo. Algo amable. Debemos pensar no en las cosas que aman las personas mundanas, sino en aquellas cosas que aman las personas piadosas. Las personas piadosas. El mundano ama las cosas que no deben ser amadas, porque llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno. El creyente que tiene el valor adecuado para cada cosa, va a amar aquello que Dios ama. Yo recuerdo en una ocasión estar en un zoológico, y había una escena, si mal no recuerdo, era donde estaba el oso panda. Y se manifestaba, presentan a diferentes horas del día. Y llegó el momento cuando presentaban el oso panda y todo el mundo estaba allí por tratar de ver el oso panda. Y había personas que se olvidaban que había más personas allí. Y todo el mundo estaba ahí en el medio. Y era difícil ver. Hasta que de repente vio un hombre que deliberadamente salió para darle oportunidad a alguien más para ver también la escena. Ustedes dirán, bueno, pero ¿qué tiene de grande eso? Bueno, eso es algo digno de ser amado. Eso es algo digno de ser amado. Me llamó la atención. Y yo pienso que es algo en lo que debemos meditar y pensar. El haber visto esto me edificó. Esas son las cosas en las que debemos poner nuestra mente, en las que debemos poner nuestros ojos. Cualquier otra persona ignora eso porque él no va a ser edificado con eso, él va a querer seguir haciendo su voluntad. Pero el cristiano no. El cristiano está llamado a ver esas cosas y alabarlas, aplaudirlas, amarlas. Al incrédulo le pasa de noche, pero al creyente no. No debe ser. Debemos tener ojos para esas cosas, mente para esas cosas. Es nuestro deber meditar en todo lo que es honorable, en todo lo que es honorable, todo lo que es de buen nombre. El asunto no es solo preguntar, ¿y qué tiene de malo? No, hermanos, también hay que hacer la pregunta, ¿y qué tiene de bueno? ¿Qué tiene de bueno? Debemos meditar no solo en aquello que esté desprovisto de maldad, sino en aquello que también esté lleno de buena reputación. No mirar una cosa que sea evidentemente depravación para después dejar de pensarlo o mirarlo, no. Sino verdaderamente observar lo honorable, aquello que es digno de ser visto. Y entonces pensar en ello. Dice 1 Tesalonicenses 5:22, absteneos de toda especie de mal. Absteneos de toda especie de mal. Y la idea es que debemos abstenernos de todo lo que dé apariencia de que pueda haber algo malo ahí. Dicen, como no está claro, como no está claro, dice, absteneos. Pues si no está claro, abstente. Algunos dicen, bueno, si no está claro, déjame hacerlo.
Dice, no, si no está claro, abstente, ten cuidado. Ten cuidado. Debe ser nuestra mente depositada en aquello que es de buen nombre. ¿Tiene buen nombre? ¿Tiene buena reputación delante de Dios? Pues ok. Pero si hay duda, no. Y como abarcando todo lo anterior y otras cosas más, Pablo nos dice, si hay alguna virtud, si hay algo digno de alabanza, si hay algo digno de elogio, en esto pensad, en esto meditad. Y de esa manera los límites de nuestros pensamientos han sido trazados. Y alguien dirá, pero entonces vamos a tener que salir del mundo. Yo no voy a poder pensar en nada. ¿Bien qué voy a estar pensando cuando todo lo que hay a nuestro alrededor es esto y esto y esto y aquello? No, hermanos. Esa fue la conclusión a la que llegaron los monjes en el pasado. Y se apartaban. Se trancaban en monasterios. Y no le eran así de bendición a su generación. A lo que nos llama las palabras de Dios es a otra cosa. El Señor quiere que en medio de una generación maligna y perversa seamos luminares en el mundo. Y para ello tenemos que comenzar controlando nuestros pensamientos y obedeciendo los límites trazados por el mismo Señor para cómo usamos nuestra mente. Y seremos sal y luz en el mundo. Seremos sal y luz de esa manera. Y se puede. Eso no quiere decir que no podamos pensar en cómo evitar el mal o que no podamos conocer el error en cierto grado. De otra manera, los planes del maligno en la promoción de sus intereses en el mundo no podrían ser detenidos. Debemos pensar en estas cosas, debemos pensar en las artimañas del maligno. Habrá momentos también en que un padre tendrá que explicar a sus hijos las conductas malvadas de los hombres, tal como lo hizo Salomón cuando le explicó en Proverbios las artimañas de la mujer ramera. Salomón le explicó. Dijo, mira, va a pasar esto y te va a decir esto y esto. Ten cuidado. Este mandamiento tampoco quiere decir que tus pensamientos siempre tienen que tener un versículo bíblico en la mente. No es eso. No es eso. Si tú estás trabajando y tu trabajo involucra tu mente, tu pensamiento, es incorrecto de tu parte estar pensando en un versículo bíblico cuando debes estar pensando en cómo resolver un problema de tu trabajo, porque para eso te pagan. Ese no es el punto, no es un versículo bíblico siempre en la mente lo que nos está enseñando este texto. Ahora, si alguien tiene trabajo y tiene la libertad de tener la mente para pensar en estas cosas mientras hace su trabajo bien, yo me imagino al Señor siendo carpintero pensando en versículos de las Escrituras. Me lo imagino. Haciendo su trabajo de carpintería ahí y él pensando y meditando en la palabra del Señor. El que tiene la libertad para eso, bien, es una buena oportunidad. Pero no es de eso que está hablando el texto. Hermanos, hay momentos en que debemos apartar nosotros el tiempo para la meditación, para pensar. ¿Estamos nosotros considerando que el cultivo de nuestra mente toma tiempo? Esto que dice aquí, para cumplir esta porción de la palabra de Dios se necesita tiempo. Esto no puede hacerse de una manera automática. Bueno, vamos a ponerlo en automático para que eso me entre de manera, mientras va transcurriendo el día, eso me entre. No, hay que tener pensamientos mientras el tiempo está corriendo. Demanda tiempo. Debemos tener tiempo para pensar en todas aquellas cosas que son buenas. Deja tu mente libremente y vendrán los pensamientos incorrectos. Deja tu mente que tome lo que venga y pensará en lo incorrecto. Habrá momentos cuando nuestras manos estarán ocupadas, pero no necesariamente nuestras mentes. Podemos utilizarlas. Habrá momentos cuando estaremos descansando. Para esos momentos, he aquí la regla que debe controlar nuestros pensamientos. He aquí los límites que deben regular entre lo que habite y lo que no habite en nosotros. Como decía Lutero, no puedo evitar que los pájaros vuelen sobre mi cabeza, pero puedo evitar que hagan nido sobre ella. Eliminar los pensamientos, los malos pensamientos. Van a venir y revolotear, pero los vamos a alejar. No dejaremos que se posen sobre nuestra cabeza. Eso no corresponde a nosotros. Los malos pensamientos vendrán, pero así mismo vamos a ahuyentar esos pájaros. Vamos a ahuyentar esos pájaros para que no hagan nido sobre nosotros. Pero vamos a cultivar lo positivo, pensando en todas estas cosas que menciona nuestro pasaje. Qué fácilmente es, hermanos, leer esta porción de la palabra de Dios. Leer Filipenses 4:8. Salir y no tener nuestras conciencias acusándonos
cuando no nos estamos dedicando a pensar en aquello que verdaderamente edifica. Es muy fácil. Es más fácil nosotros ver el problema del pecado en el corazón y la ira, como veíamos esta mañana, y decir, caramba, estoy fallando en esta área. Es más fácil que ver un versículo como este y decir, óyeme, pero ciertamente estoy pecando con mi mente. Estoy pecando con mi mente. En esto meditar, en esto meditar. Pero tenemos en segundo lugar en esto practicar, esto hacer, en el versículo 9. Esto practicar, esto hacer. Dice Filipenses 4:9, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. El imperativo anterior era pensar, meditar. Ahora Pablo usa otro imperativo, practicar o hacer. ¿Y qué era lo que tenían que poner en práctica? Las enseñanzas, lo que habéis aprendido, recibido y el ejemplo, lo que habéis visto y oído en mí. Todas estas cosas que Pablo les había dejado, de donde nosotros vemos la importancia de que el hombre no solamente vea un mensaje, sino vea una persona detrás del mensaje. Hay una persona detrás del mensaje. Pablo puede decir, no solo aprendan lo que les digo, sino también vean lo que yo hago. Y es un compromiso. Es un compromiso. Pero al que debemos estar dispuestos. Y no piensen solo en los pastores. Piensen en todos los niveles relacionales en lo que esto es una verdad. Sea jefe, sea maestro, sea padre, eso es una verdad. Debemos poder decir, aprendan y hagan lo que ven. Pablo les ordenó practicar las cosas que les habían sido enseñadas e imitar el carácter con el que él se había conducido en medio de ellos. Ya él les había dicho en el capítulo 3, versículo 17, sed imitadores de mí. Y pocos versículos después les dice de nuevo que hagan lo que él hace. Imítenme. La exigencia no podía ser más clara. Sean como yo, hagan lo que yo hago. Y obviamente si nosotros pensamos y meditamos en cómo debió ser el estilo de Pablo, debía conformarse exactamente a todo lo que nosotros vimos en el versículo 8. La vida de Pablo debía ser un reflejo de todas las virtudes que hay en el versículo 8 numeradas. ¡Qué hombre! ¡Qué hombre! El principio, hermanos, es claro. Lo que aprendemos, recibimos, oímos y vemos en nuestros líderes son cosas que nosotros debemos poner en práctica. Son cosas que nosotros debemos poner en práctica. Pablo recibió muchas críticas mientras estuvo vivo. Nuestros líderes también recibirán críticas. Mis pastores no son perfectos. Yo lo sé. Pero mis pastores, y yo estoy hablando como oveja, han sido puestos por Dios para ser ejemplo para mí, para yo copiar e imitar su fe, imitar su conducta que es agradable delante de Dios. Ese es nuestro deber, es el deber de todos nosotros. No son perfectos. Pueden recibir críticas, como Pablo recibía críticas. Como muchos no abrían sus corazones a Pablo. Pero eso no minimiza que es nuestro deber y nuestra responsabilidad imitar todo aquello en lo que sea bueno. Imitar todo aquello que sea conforme a la palabra del Señor. Y créanme que siempre hay algo que observar. Siempre hay algo que ver en una persona para nosotros imitar su fe, para nosotros mejorar, para nosotros crecer. Siempre hay algo. Y cuidémonos en la tendencia de nuestros corazones de nosotros siempre mirar lo negativo. Cuidémonos porque estas cosas es como si trancaran el corazón, que nos impiden edificarnos cuando puede haber muchas razones para nosotros edificar nuestra propia alma. Para nuestra propia alma. Pablo por eso les decía a los corintios, no cierren vuestro corazón. No sean estrechos en el corazón. Porque Pablo sabía que si el corazón de ellos estaba estrecho, el ministerio de Pablo no iba a ser eficaz en medio de ellos. Y aquí yo les hablo como ovejas, por nuestros pastores. Y yo les digo, es bueno
obedecer esto para beneficio de nuestras almas, observar lo bueno e imitar su fe. Algunas aplicaciones. La primera aplicación es: el uso de nuestra mente es de gran importancia para Dios. El uso de nuestra mente es de gran importancia para Dios. Si hay algo obvio es el principio que hemos mencionado. El Señor está altamente interesado en el uso que hacemos de nuestra mente o de nuestros pensamientos. Proverbios dice 15:26, abominación son a Jehová los pensamientos del malo. Todos los pensamientos abiertos para Dios, Dios lo observa todo. Y el Señor no solo tratará con los hombres por sus hechos, sino hasta por sus pensamientos. Una y otra vez en los evangelios se repite la frase, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos. Y Jesús será el juez de ellos en el día del juicio. Juzgará a los hombres por todos aquellos pensamientos que son una abominación para el Señor. Dice Isaías, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Isaías 55:7. No es solamente que el Señor ve las intenciones del corazón, como veíamos esta mañana con respecto a la ira, el Señor observa aún nuestros pensamientos. Cada pensamiento lo conoce el Señor y ve pecado cuando el pensamiento es pecaminoso y el hecho no se ha cometido todavía. Si el pensamiento es pecaminoso, Dios ve pecado ahí. El bueno alcanzará favor de Jehová, mas Él condenará al hombre de malos pensamientos. Proverbios 12:2. Y este fue precisamente uno de los pecados por el cual Dios juzgó al mundo en los días de Noé. Dice que sus pensamientos eran de continuo, solamente el mal. Vean la importancia que Dios le da a los pensamientos. Vean la importancia que Dios le da a los pensamientos. ¿Y qué hace el Evangelio cuando nos convertimos con nuestros pensamientos? Segunda de Corintios 10, versículos 4 y 5. Segunda de Corintios 10, versículos 4 y 5. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Ustedes han visto los policías que vienen y dicen, pongan las manos en alto? Pero cuando Dios viene a nuestro corazón, Dios le dice a nuestros pensamientos, manos arriba, y lo lleva cautivo a la obediencia a Cristo. Dios opera aún en nuestros pensamientos. Hay una transformación progresiva, una santificación progresiva, de la que nuestra mente es una parte importante. Dice Romanos 12:2, que no debemos conformarnos a este mundo, sino transformarnos por la renovación de nuestro entendimiento, de nuestra mente, y así verificaremos la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que es agradable, lo que es perfecto. Transformación en nuestra mente, transformación en nuestra mente. El uso de nuestra mente es de gran importancia para Dios. En segundo lugar, otra aplicación es, aquello en lo que pensamos afectará lo que somos. Aquello en lo que pensamos afectará lo que somos. El apóstol Pablo sabía muy bien lo que afectan los pensamientos. Él dice, la Escritura dice, cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él, Proverbios 23:7. Cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él, así es el hombre. Por un lado tenemos que nuestros pensamientos expresan lo que somos. Nosotros somos lo que pensamos. Por eso Jesús dice que del corazón salen los malos pensamientos. Nosotros hablamos, caminamos y hacemos cosas, pero si hay algo que estamos haciendo constantemente, excepto cuando dormimos quizás, es pensar. Pensamientos sobre los que nosotros podemos ejercer control. Nuestros pensamientos
Lo que domina nuestros pensamientos son un indicativo del estado espiritual de nuestra alma. Hay un reflejo de lo que somos. A través de nuestros pensamientos podemos conocernos mucho mejor a nosotros mismos. Salmo 26, 1 al 3. Salmo 26. Júzgame, oh Jehová, porque yo en mi integridad he andado. He confiado asimismo en Jehová sin titubear. Escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón, porque tu misericordia está delante de mis ojos y ando en tu verdad. Escudriñame, Señor. Mira mis pensamientos. Mira mis pensamientos. ¿Puedes tú decirle lo mismo al Señor? Señor, mira mis íntimos pensamientos. ¿Qué piensa Dios de tus pensamientos, de tus íntimos pensamientos? Dios lo sabe ya. Dios lo sabe. ¿Qué tú sabes que sabe Dios de ellos? ¿Cómo estás tú espiritualmente? Tus pensamientos dicen mucho acerca de esto. Evalúa lo que domina tus pensamientos con esa misma honestidad del salmista y prepárate para enfrentar la realidad que encuentres. Puede ser que ya ese estado en que te encuentras haya sido percibido por otros y tú mismo no te das cuenta, diciéndote a ti mismo que todo está bien, cuando sabes que tus pensamientos, si pudieran expedir un olor, sería para hediondez de los que te rodean. ¿Espantarían a los demás tus pensamientos? Dios lo sabe. Y no es que la sangre de Cristo no limpie esos pecados. Sí. Pero hermanos, Dios es dueño de nuestra mente y de nuestros pensamientos. Y debemos ser transformados por la renovación de nuestro pensamiento. No debemos olvidarnos de esto. No debemos pensar que los pensamientos no son pecados, los malos pensamientos, porque lo son. Y debemos cuidarnos de no tratar esos pecados como si fuera algo menos. Una cosa es ciertamente que vendrán pensamientos que tendremos que alejar, como decía, como los pájaros. Pero los malos pensamientos sí son pecados. Y vemos cómo Dios los toma en serio. Pero no solo somos lo que pensamos, también lo que pensamos puede estar preparando lo que seremos mañana. Los pensamientos producen acciones y las acciones producen costumbres. Aquello que lees hoy, que ves hoy y piensas hoy, hará su parte en lo que tú serás mañana. Por eso el Señor advertía al pueblo de Israel, no aprenda las costumbres de las otras naciones, cuídense. Debían cuidarse obedeciendo la ley del Señor. Y la historia está allí para confirmar lo que ocurrió y lo vemos con nuestros ojos. Sus mentes se llenaron de las costumbres de las naciones. Se corrompieron, se pervirtieron, no importa la luz que habían recibido anteriormente. Y así no importa cuánta luz hayas recibido hasta ahora, si envenenas tu mente con las cosas que no edifican, aunque sea inconscientemente, estás haciendo daño a tu alma. Un veneno que trabaja lentamente, pero cuyos efectos son seguros. Si no fuera así, que las cosas que nosotros con las que alimentamos nuestras almas no nos afectan, entonces no sería cierto que los creyentes tienen que luchar hasta el resto de sus días con el hedor de toda la basura que comimos mientras éramos inconversos. El hedor sube de cuando en cuando. Somos testigos de que es una realidad. Y aunque nuestra mente ha sido lavada en la sangre de Cristo, sentimos de vez en cuando el olor de esta basura de lo que hace tiempo comimos. Y no creas tú que si hoy piensas en las cosas que no convienen, mañana no tendrás tú consecuencias. Porque aparte de que tienes una conciencia herida y sangrante, estás echando combustible al motor que produce las acciones y las costumbres del mañana. ¿Cómo es que tantos llegan a ser esclavos de la pornografía y del adulterio? Todo comienza con un pensamiento.
Todo comienza con una mirada fuera de los límites trazados por Dios. Y los resultados son desastrosos. Marcas que siempre están presentes aunque las personas se conviertan. Por eso, jóvenes, no crean la mentira de que el asunto hay que probarlo antes de desecharlo. Así como las drogas, que le presentan el anzuelo para que las prueben, que van a tener la libertad para dejarlo, con la pornografía y la fornicación es lo mismo. Probarlos puede ser el anzuelo que el diablo utilizará para amarrarte junto a él por toda la eternidad. Escucha el consejo que Salomón dio a su hijo en Proverbios capítulo 5. Proverbios 5, versículo 1. Hijo mío, está atento a mi sabiduría, y a mi inteligencia inclina tu oído para que guardes consejo y tus labios conserven la ciencia. Porque los labios de la mujer extraña destilan miel y su paladar es más blando que el aceite. Mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol. Versículo 8. Aleja de ella tu camino y no te acerques a la puerta de su casa, para que no des a los extraños tu honor y tus años al cruel. No sea que extraños se sacien de tu fuerza y tus trabajos estén en casa del extraño, y gimas al final, cuando se consuma tu carne y tu cuerpo, y digas: ¿cómo aborrecí el consejo? Y mi corazón menospreció la reprensión. No oí la voz de los que me instruían, y a los que me enseñaban no incliné mi oído. Casi en todo mal he estado en medio de la sociedad y de la congregación. Capítulo 7, versículo 24. Ahora pues, hijos, oídme, y estad atentos a las razones de mi boca. No se aparte tu corazón a sus caminos, no yerres en sus veredas, porque a muchos ha hecho caer heridos, y aun los más fuertes han sido muertos por ella. Camino al Seol es su casa, que conduce a las cámaras de la muerte. Eso afecta, eso tiene que ver con lo que vemos en la televisión, con lo que vemos en la internet, eso afecta con lo que vemos en revistas, eso afecta con lo que oímos en las canciones, eso afecta todo. La mente queda afectada, la mente está siendo educada, tú estás programando tu mente para los resultados que vendrán en el día del mañana. No creas, joven, que lo que haces hoy no tendrá consecuencias mañana. La tendrán, algunos llorarán las consecuencias de la alimentación de las cosas que hoy estaban poniendo en sus mentes. Porque la mente, lo que tú pongas en tu mente hoy va a afectar lo que tú vas a hacer mañana. Hace unos años leí la historia, no recuerdo en qué fuente, de una madre que estaba preparando una ensalada para la comida. Mientras tanto llegó la hija, y la hija le pidió permiso para ir a ver una película con sus amigos. Dice que la mamá le hizo varias preguntas y se dio cuenta de que no era la película que le convenía ver, ni el ambiente en que le convenía estar. Y así, mientras estaban hablando, ella empezó a echar todas las partes dañadas, feas, que no sirven y sucias de la ensalada, empezó a mezclarla con la ensalada. Y entonces la hija se dio cuenta y le dijo: mamá, pero estás echando a perder la ensalada. Y entonces la mamá le contestó: bueno, yo pensé que si a ti no te importa echar un poco de basura en tu mente, tampoco te importará echar un poco de basura en tu estómago. ¿Cuánta basura estaremos nosotros poniendo en nuestras mentes? ¿Cuidas tú más tu estómago que lo que tú cuidas tu mente? ¿No comerás tú algunas cosas porque hay porquería? Y tu alma, que es inmortal, ¿no cuidarás? No tiene sentido. Hoy en día la gente tiene una especie de obsesión respecto a las dietas. Nuevas etiquetas de alimentos para saber lo que estamos comiendo. Podemos revisar el colesterol, las calorías, las grasas, los carbohidratos, todo. Y eso tiene su lugar. Pero si el cristiano ha de cuidar algo, debe cuidar la dieta de lo que entra por su mente. La dieta de lo que entra por su mente. Juan Bunyan, en su libro La Guerra Santa, nos dice que el alma humana tiene puertas por donde se puede entrar.
Hablando de la ciudad de alma humana, dice, las murallas de la ciudad estaban bien edificadas, tan firmes y resistentes estaban hechas que aparte de por los mismos ciudadanos, no hubieran podido ser nunca sacudidas ni derruidas, porque aquí se manifestaba la maravillosa sabiduría de aquel que había edificado alma humana, que las murallas nunca podrían ser derruidas ni dañadas por el más grande enemigo, excepto si los ciudadanos daban su consentimiento. Y si ahí se podía entrar por esas murallas y destruirlas, si el ciudadano daba el consentimiento. Esta célebre ciudad de alma humana tenía 5 puertas para entrar y salir, y estas puertas se correspondían en resistencia con las murallas. Eran inexpugnables, de un tipo que nunca podían ser abiertas ni forzadas, excepto por la voluntad y el consentimiento de los que estaban adentro. Los nombres de las puertas eran puerta del oído, puerta del ojo, puerta de la boca, puerta de la nariz y puerta del tacto. Dice, esta ciudad de alma humana, el alma nuestra, tiene varias puertas. Ahora dice, esas se abren y se cierran de acuerdo a la voluntad del dueño. Mi hermano, tú tienes la libertad, el poder y la capacidad dada por Dios para tú abrir y cerrar las puertas del exterior que se comunican con tu alma. ¿Estás tú abriendo bien amplias estas puertas para pensar en todo lo honesto, todo lo bueno, todo lo puro, y cerrándola firmemente cuando va a afectar aquello en lo que tú debes estar cuidándote, de lo que tú eres como creyente? Cierra tus puertas, cierra tus puertas. Solo voy a mencionar otra más, esta ni la voy a comentar, otra aplicación. El texto nos enseña a esforzarnos por meditar y pensar en lo positivo. El texto nos enseña a esforzarnos por meditar y pensar en lo positivo. Y ahí solamente menciono la palabra de Dios. Varios textos tengo que no hay momento para compartir, que nos enseñan que debemos pensar y meditar en las Escrituras. Y finalmente, una pregunta. Una pregunta. A la luz de lo que Pablo le decía a los hermanos en Filipos, lo que aprendisteis, recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto hacer. ¿Estás tú practicando lo que estás aprendiendo? ¿Estás tú practicando lo que estás aprendiendo? ¿Eres tú un hacedor de la palabra de Dios? Ese es el progreso que los siervos de Dios quieren ver en los hijos del Señor. Ese es el progreso que quieren ver en sus ovejas. Cristo se merece de nosotros esa obediencia y mucho más. A Él sea la gloria. Nosotros viviendo vidas comprometidas, que guardan su mente, que dedican su vida y sus acciones para aquello que trae gloria al Señor.